Buenas noches, amados hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, seamos todos bienvenidos a la presencia de nuestro Señor para este encuentro que tenemos entre varones, este precioso ministerio que nació hace un tiempo, pero estamos reunidos hoy para fortalecernos más en el Señor. Así que vamos a hacer una oración. Clamando a Dios por su presencia que nos siga acompañando en este lugar. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de estar junto a mis hermanos, todos juntos, amado Dios, para poder bendecir tu nombre, para, mi amado Señor, agradecerte por todo lo bueno que eres, por todas las bondades, Señor, que nos regalas, Señor, aunque tenemos a veces grandes fallas, muchas fallas, Señor, pero tú eres bueno, Señor. Tu gran misericordia que nos acompaña, Señor, en los momentos débiles, en los momentos difíciles, pero en los momentos que estamos atravesando a veces por alguna posible enfermedad, alguna gripe o algo, pero tú nos sustentas, Señor, con tu mano sanadora. Y Dios mío, y nos permites, amado Jesús, estar aquí delante de tu presencia bendita que nos acompaña, porque hoy, Señor, seguramente tu palabra hablará a nuestros corazones, Señor, en este desarrollo de lo que se ha preparado, lo que está en el corazón de nuestro pastor, de nuestros hermanos, Señor, hacer una entrega completa delante de ti, de nuestros corazones, pero para salir fortalecidos, para salir animados, para salir con un conocimiento más, Señor, con sabiduría, con entendimiento, Señor, porque en estos días es el día malo, Señor, pero tú estás con nosotros. Por eso no tememos, Señor, aleluya, estamos bajo tu amparo, tu protección divina, Señor, y esperando de ti, Señor, aquello que tú has preparado para regalar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos que hoy han hecho lo posible para estar aquí delante de tu presencia. Pero, mi amado Señor, hay hermanos que quizás hoy no van a poder llegar, y tu Espíritu Santo les acompañe, esté allí con ellos, Señor, y a estos varones también que puedan estar, Señor, conectados. Aleluya, Padre, que tu Espíritu Santo pueda estar con ellos, o tal vez si más tarde lo vean, Señor, al video, mi amado Señor, que tú hables al corazón, así de la misma forma como nos hablas a nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Te amamos, te glorificamos, te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. No hay otra, Señor, misión para venir a hacer aquí, porque sabemos, Señor, que todo lo que en nuestros corazones está, Señor, que lo que sucede y nos pasa, tú ya lo sabes y lo conoces, Señor. Aleluya. Entonces pedimos que solamente tu presencia, bendita presencia, esté en este lugar, se pasee en el corazón de cada uno de mis hermanos, de tu siervo, de mi vida, Señor. Y por eso te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús, y los hijos de ti, mi amado Señor, te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, queridos, a ver si me ayudan acá también, por favor, Martín, se puede distribuir ahí para los hermanos. Dios los bendiga mucho, queridos. Nosotros estuvimos trabajando, ¿no?, ese mes el tema de la comunión, y hoy vamos a encerrar, ¿no?, ese tema del mes a través del estudio que hemos preparado, ¿no? No es un estudio muy largo, sino es simplemente para fijar el tema que nosotros estuvimos compartiendo, ¿no? Así que aquellos que quieran leer, acompañar ahí en los textos bíblicos, que quieran ayudar en los textos bíblicos, Santi, no sé si puede mover después el micrófono ahí para ellos, lo que quieran acompañar leyendo, si así lo desean hacer, y también vamos a tener ese espacio, ¿no?, para
para que cada uno de nosotros también pongamos ahí nuestra visión acerca de los temas abordados, preguntas, opiniones, ¿no? De lo que vieron o lo que vimos ahí dentro de ese tema, ¿ok? Así que dejo ahí también las hojitas, si alguien más llega, ya puede hacerse también, entregar para ellos también. Muy bien, queridos. Nosotros vamos a utilizar como texto base, ¿no? Para ese tema, la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y versículo 7, que tenemos ahí dentro ya de nuestro apunte, ¿no? Dentro de nuestra hojita de trabajo. ¿Alguien puede leer para mí ese versículo? A ver. Utiliza el micrófono ahí para hacerlo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, un texto de suma importancia, no, para hablar acerca del tema que nosotros nos propusimos hablar, que es la comunión. ¿Sí? Y Juan acá, él va a utilizar ese texto, primeramente, para conectarnos con Jesús, ¿no? De ahí algunos aspectos que nosotros vamos a mencionar después, sí, acerca de la comunión, porque nuestra comunión empieza con la comunión con Jesús, ¿no? Después nosotros vamos a ver eso más profundo. Por eso ese texto fue utilizado para decir que si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos, es una consecuencia, ¿no? De tener la comunión los unos con los otros, ¿sí? Tenemos esta comunión los unos con los otros. Y dentro de ese aspecto también, por estar en comunión con Jesús, por estar en la luz de Cristo, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, está purificando a nosotros de nuestros pecados en ese proceso de crecimiento de la santificación gradual que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Acá también anoté, hermanos, algunos aportes, ¿no? De los que pudieron hacerlo volcando al grupo que nosotros tenemos ahí, el grupo del Ministerio de Varones, ¿sí? Y quisiera que algunos de ustedes también leyeran algunos aportes que fueron abordados ahí, opiniones de nuestros hermanos, o que los hermanos pusieron. Cada uno de estos párrafos es un aporte que un hermano brindó ahí. A ver, el primer aporte, a ver cómo quedó. ¿Alguien puede leer ahí? Acá. Después del segundo aporte también, así vamos participando todos. Gloria a Dios. Amén. En base a Juan 13:34, comparto estos versículos y los tomo como la base misma de la verdadera comunión. Para tener verdadera comunión tenemos que tener el verdadero amor de Cristo. Creo que comunión es eso, sostenernos unos a otros en momentos difíciles, con una palabra y también en oración. Compartir fuera de la iglesia como dentro. Estar atentos a las necesidades de los hermanos, apoyarnos y también corregirnos o exhortarnos cuando vemos que algún hermano no está actuando bien. Todo con debido respeto y sobre todo con amor. Si tenemos el amor de Cristo, creo que podemos tener buena comunión entre los hermanos. Amén. Amén. Ese fue un aporte de sus compañeros, de sus hermanos, ¿no? Que está ahí en nuestro grupo. El segundo aporte, ¿quién puede leer, por favor? Hermano Roberto, va a leer. Interpreto que la palabra comunión, la primera que debe existir es con Dios. Imprescindiblemente la debemos tener con nuestros hermanos, teniéndose en cuenta que aunque no veamos o sintamos dispersos, somos integrantes del cuerpo de Cristo. No deberíamos estar ni sentirnos alejados de nuestros hermanos por esa condición dada. Es decir, ser el cuerpo de Cristo, comunicarnos y contarnos nuestros dolores o alegrías, necesariamente. Entre otras, nos permitirá entender o comprender nuestros estados fuertes o sensibles de emoción, de declarar nuestra relación con Jesús y edificarnos en un camino de santidad
con proyección a la perfección de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien. Otro aporte que sus hermanos, nuestros hermanos pusieron ahí también en el grupo. Hay un tercero aporte, a ver, ¿quién lo puede leer para nosotros? Ahí va el sexto. En la base al Salmo 133 del 1 al 3 se dijo: el ambiente en comunión es especial, único y necesario para el cristiano. Somos como brasa que se mantiene ardiendo en el fuego del Espíritu. Cuando estamos juntos, David hablaba, gloria a Dios, David había experimentado junto al pueblo como Dios bendecía sus vidas, cuando se encontraba en un mismo sentir de obediencia y exaltación al nombre poderoso de Dios. Por eso nos invita a experimentar esta experiencia que es la de permanecer juntos como cuerpo de Cristo. Gracias, Rafa. La próxima, ¿quién puede leer? En base a Juan 1, 17, 1, 26 se dijo: así como el Padre es uno solo con su Hijo, de esa misma manera debemos ser nosotros, los unos con los otros, para dar testimonio de Cristo Jesús que está con nosotros. Amén. ¿El otro aporte? A ver. ¿Quién puede ayudarnos leyendo? Ay, Miguelito. Lo que podemos extraer de la palabra comunión habla de la relación de la cual dos partes tienen cosas en común y se afianza cuando hay sinceridad, lealtad, etc. Como hijos de Dios, entendemos que el significado bíblico de comunión es la relación del hombre con Dios. También entre creyentes actuando en una relación íntima como cuerpo de Cristo. Ver Hechos capítulo 2 versículo 1. La comunión tiene una base. El andar y el hablar debe coincidir. En primer lugar, nuestra comunión debe ser con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Muy bien. Gracias por participar, gracias por los aportes también. Aquellos que no lo hicieron dentro del grupo, anímense a hacerlo, ¿no? A poner un texto bíblico, a extender su opinión acerca de los temas propuestos, porque eso genera entonces dentro del grupo la discusión y después al fin nosotros tratamos, ¿no? de encerrar el tema acá, ya sea con uno de nuestros hermanos o invitando a una persona especial para venir a hablar sobre el tema también. Bueno, delante de todos esos aportes, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la idea siempre rondó, ¿no? Dentro de una realidad muy importante, ¿no? Que primeramente la comunión, ella empieza con la relación con Dios, ¿sí? Y ella casi que naturalmente, dentro de lo sobrenatural de Dios, ella ocurre entre nosotros, ¿sí? Entre nosotros. Y al ocurrir esa relación y de comunión entre nosotros, ¿no? El cuerpo de Cristo se va fortaleciendo, ¿no? El cuerpo de Cristo se va fortaleciendo, la unidad, en el caso nuestro de los varones también se va fortaleciendo, y así nosotros vamos creciendo, conociéndonos más, predisponiéndonos a ayudar los unos a los otros también, ¿no? Nos predisponemos a estar siempre con un brazo, la diestra, como dice la palabra, ¿no? Siempre brindar nuestra diestra para ayudar al hermano, ya sea en cualquiera que sea de las condiciones y situaciones que nosotros podemos vernos involucrados, ¿ok? Ahora, para seguir ahí en el estudio, yo escribí algunas cosas que vamos a acompañar en esa noche, de las cuales yo pido a ustedes también que puedan participar con la lectura bíblica. Y primeramente nosotros vamos a definir algo que también dentro de unas de los aportes que dieron nuestros hermanos ahí en el grupo, también lo definieron la palabra comunión, o sea, la definición, el sentido de lo que es comunión, ¿no? Y la etimología de la palabra, ¿no? La etimología que es aquello que busca el origen de la palabra, su sentido, ¿no? Más común, más anterior, y que busca realmente revelar, ¿no? Cómo se constituye una palabra, ¿no? Los componentes de una palabra. Y acá nosotros vemos
ahí está anotado, ¿no? Que es un término que surge de la alianza entre las palabras común y unión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de comunión, estamos hablando de algo que se torna común a todos, ¿no? Que es una cosa común, es algo que es para ser vivido, aceptado, desarrollado, compartido por todos, ¿sí? Y a la vez, ¿no? Es algo que es compartido por todos, pero también lo has hecho en unión, ¿sí? Entonces, comunión, o sea, tener cosas en común, no es simplemente suficiente para vivir la comunión, ¿sí? Estas cosas que son comunes a todos nosotros deben ser compartidas y vividas en unión, ¿no? Porque si así no ocurre, nosotros no vamos a tener comunión, ¿no? Pudiendo tener y vivir una comunión firme, fructífera, ¿no? Y todo lo más, no vamos a vivir la comunión. Y de ahí empieza el gran problema, ¿sí? Empieza el gran problema. A veces nosotros estamos y tenemos un código, ¿no? Para generar lo que es común en la forma de pensar. ¿Y cuál es el código? La palabra de Dios, ¿no? Todos nosotros tenemos la palabra de Dios, cada uno de nosotros que nos reunimos aquí como iglesia, como congregación y todo, nosotros hacemos eso ¿por qué? Porque nos identificamos con Jesús, nos identificamos con la doctrina de Jesús, ¿sí? Y por eso estamos acá, ¿ok? Es cierto que dentro de eso están las relaciones sociales, ¿no? A veces una persona llega a una congregación porque tenía un amigo en el trabajo, un compañero de escuela, de universidad, ¿no? Y muchas veces viene a la iglesia y llega acá también, se encuentra con gente buena, ¿no? Gente que es bueno tomar unos mates, compartir, ¿no? Un asado, cosa parecida, y también puede sentirse bien entre nosotros, ¿sí? Y va a compartir algunas cosas que son comunes entre todos y mayormente la llamada amistad, ¿sí? Pero para vivir una comunión, nosotros tenemos que ir más allá de eso, ¿sí? En una congregación no puede simplemente me gustar la música, cómo predican, cómo enseñan, cómo se reúnen o todo lo más. A mí me tiene que gustar la palabra de Dios, ¿no? A mí me tiene que gustar el Señor. Yo tengo que amarlo, ¿no? Tengo que tener una relación verdadera y auténtica con Él, ¿no? Para que yo pueda entonces tener una comunión con este grupo. El otro problema es cuando la palabra, ¿sí? Ella es sustraída del lugar donde se reúnen personas, ¿no? Que suelen decir que son cristianos, ¿sí? O cuando la palabra no es tenida en consideración, o cuando la palabra no es enseñada con vehemencia, ¿sí? Lo que puede acontecer ahí es que va a haber un grupo de personas reunidos, pero con objetivos muchas veces muy volátiles, es decir, objetivos que pueden estar en el aire y que cada uno agarra lo suyo para seguir. ¿Se da cuenta? No, por ejemplo, no, a mí me gusta la parte de la música en la iglesia, a mí ya me gusta la parte de la evangelización, a mí ya me gusta la parte, no sé, de la escuelita bíblica, o me gusta la parte, no sé, de las varias. Pero si nosotros estamos tratando de hablar de comunión, luego vamos a entender que hay algo que debe ser común entre nosotros, ¿sí? Y ese común entre nosotros debe ser vivido en unión, en unidad, para que sea una verdadera comunión, ¿sí? Y acá escribí que su significado esencial alude a la participación de dos o más entes en algo común, ¿no? Participación, participar. Es una de las demostraciones más grandes de que tenemos comunión. ¿Sí? La falta de participación indica exactamente lo cuán débil está mi comunión. Porque mi comunión con los hermanos, primeramente con Dios, como vimos, después con los hermanos, ¿no? Me lleva, me conduce a decir, ¿dónde está el cuerpo? Allí yo debo estar. ¿Sí? Cuando se establecen objetivos dentro del bien común, ¿no? Que encontramos en la palabra, entonces yo debo estar allí, yo debo participar, ¿sí? Por eso comunión, mis hermanos, es algo que
infelizmente falta mucho en la iglesia del Señor en ese tiempo. Es por eso que nosotros muchas veces podemos así ver muchas dificultades, ¿no? En llevar a cabo la obra de Dios, llevar a cabo el reino de Dios, en la manifestación del reino de Dios, en los lugares donde nosotros estamos, donde están las iglesias, ¿sí? Hay muchos creyentes que muchas veces se tornan muy domingueros, ¿no? Porque es el único día que se dedican a venir al templo y después, chao, se desaparecen, ¿no? Y después todas las tareas, las áreas que debemos llevar en común no participan, ¿no? Eso es un aspecto de comunión que está, en verdad, muy deficiente, ¿sí? Por eso el tema comunión es bueno para todo, ¿ok? Vamos a ver primeramente ahí algunos puntos de eso, no va a ser muy largo. Dice ahí que es imposible, ¿sí? La palabra imposible es algo que no permite que una cosa fluya, ¿no? Es imposible vivir la comunión con los hermanos sin estar en comunión con el Padre y con Cristo. Amén. Ahí tenemos algunos textos propuestos. Uno abre en 1 de Juan 1:3, que es parte del texto que nosotros leímos ahí al comienzo. Otro abre en Judas, del versículo 4 al 13. Otro Hechos 2, 41 a 42. Y vamos a tratar de leer estos versículos ahí. Quien lo quiere hacer ahí, tome el micrófono y lea para que podamos ir entendiendo esa oportunidad, ¿no? Eso tan importante, que es imposible vivir la comunión con los hermanos sin estar en comunión con el Padre y con el Hijo. Amén. Amén. 1 de Juan 1 y 3. Aleluya. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mire solo el testimonio, ¿no?, de Juan, marcando esa importante realidad, ¿no?, esa importante realidad de la comunión. Mire cuando él dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es decir, la base de la comunión, la base de ser iglesia, la base de vivir la realidad de la comunión con Cristo, se basa a través de qué? De la predicación, del anuncio, del testimonio de la verdad. Por eso Juan está diciendo acá, ¿sí? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es decir, con aquella intención de que aquellos que se identifiquen con ese mensaje del Evangelio, por eso ele está hablando acá del Evangelio, no que ele está hablando que está anunciando a Jesús, ¿sí? Aquellos que se identifiquen con ese mensaje, automáticamente, al identificarse con ese mensaje, van a identificarse también con quien lo está anunciando. Ahora, Juan está dejando claro acá que él no fue a hablar, viste, no, yo soy hincha de Boca, luego los que se identifican con hincha de Boca, ven y están conmigo, ¿no? O me gusta, no sé, de la playa, luego los que gustan de la playa también ven a estar conmigo. Él está hablando de qué? Nosotros vimos, nosotros oímos, nosotros recibimos la verdad, les anunciamos la verdad, en el corazón de ustedes el Espíritu Santo pudo trabajar, ustedes aceptaron esta verdad, por eso se tornaron un cuerpo con los que anunciaron la palabra, ¿no? Con los que predicaron la palabra. Por eso él está diciendo acá, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Sí? Solamente puede haber una comunión sincera en el ámbito de la verdad cuando la persona en verdad se identifica con el mensaje anunciado. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Si no fuera así, hermanos, vamos a tener idas y venidas a un templo, podemos recorrer iglesias, podemos recorrer comunidades, pero si nosotros primeramente no hemos tenido ese encuentro con Jesús, difícilmente, muy difícil, vamos a aceptar los llamados, ¿no?, a vivir
lo que la palabra de Dios nos llama a vivir, ¿sí? Entonces, él deja bien claro acá, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Es esa nuestra comunión. Si ustedes quieren identificarse con nosotros, entiendan eso. Nuestra vida es eso. Nuestra vida es Jesús. Nuestra vida es el Padre. Nuestra vida es la comunión que el Padre nos da, ¿sí? Y que esta comunión que tenemos con el Padre, que tenemos con el Señor Jesús, ella alimenta todo lo que nosotros hacemos. Alimenta nuestra amistad, alimenta nuestra vida social, alimenta nuestra vida matrimonial. Viste que va a haber matrimonios que se van a acercar a otros matrimonios, jóvenes que se van a acercar a otros jóvenes, varones que se van a acercar a otros varones. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno está siendo influenciada y llena de la parte del Padre, de la vida del Padre y la vida del Hijo. En cambio, cuando no hay esa identidad, siempre hay un rechazo. Siempre va a haber un rechazo. Por más que uno fuese la situación, ¿no? Yo tengo amigos que por ahí ya no comparten mi fe. Y yo no sé hasta cuándo, ¿no? Nosotros vamos a poder compartir cosas, ¿sí? Porque la Biblia es muy clara, andarán dos juntos si no estuvieran de común acuerdo, ¿sí? Y mi parte es más primordial en eso, ¿no? De forzar todavía una relación de que el otro, porque yo sé que al momento en que yo diga, mira, vos está mal, chao, adiós, no me van a querer hablar más. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, queda claro eso, ¿no? Que para que nosotros vivamos acá, para que no haya una insistencia, hermano, haga eso, hermano, haga aquello, hermano, venga al culto de domingo, hermano, vamos a evangelizar, hermano. Primeramente va a ser algo natural cuando yo me identifico con el Señor y con su voluntad. Luego yo me identifico con el cuerpo de Cristo también. En todas sus áreas. Amén, queridos? En todas sus áreas. El segundo texto, Judas 4 y 13. ¿Quién lo puede leer? La pequeña epístola de Judas, que tiene apenas un capítulo, ¿no? Ni tiene un capítulo, son versículos nomás. Sí. El versículo 4 al 13. 4 al 13, sí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman, de cuántas cosas no conocen y de las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén. Es un texto que me parece de una naturaleza bastante dura en el sentido de identificar, a ver, 2 aspectos dentro de esa realidad de la falta de comunión. Una de ellas es el descuido, ¿no? Una de ellas es del descuido, de un cristiano sincero, de un hombre de Dios sincero, que descuida su comunión con Dios, ¿sí? Y automáticamente va a sufrir
¿no? Las consecuencias también de la descontinuidad o de la corrupción también de su comunión los unos con los otros. ¿Sí? Eso puede acontecer. Mayormente nosotros vivimos muchos descuidos después de haber recibido a Jesús. No ponemos en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, entonces descuidamos. Ahora, Judas acá está tratando de un tema mucho más duro, ¿sí? Mucho más duro y que necesitamos nosotros también prestar atención para identificar a aquellos que, primeramente, o se unen a nosotros para generar daño a la congregación. Por eso es tan importante hoy en día el don, ¿no?, de discernimiento de los espíritus, ¿no?, de palabra también de conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos van a venir con intenciones malas en el cuerpo de Cristo para generar problemas en la congregación. Entonces uno los identifica, ¿sí? Y luego, ¿por qué lo identifica? Porque no hay aquella palabra chamada feedback, ¿no? No hay un retorno, ¿no? No hay un retorno, es como si la persona a veces puede participar de las reuniones, puede venir a los cultos, pero no hay un retorno de comunión, no hay aquella alianza profunda en el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo de raro. Vino a buscar cualquier otra cosa si no fuera la comunión y el servir al Señor en unidad, ¿no? Y eso ya ha pasado en nuestra congregación, creo que ya pasa en varios lugares. Ahora, Judas também está falando acá de aqueles que em um determinado momento de sua existência como creyente, como hijo de Deus, perde a referência de la vida em Cristo, ¿sí? No tiene la preocupación de ordenar sus pasos, ¿sí? No tiene la preocupación de ordenar sus pasos, y como consecuencia de eso aún, ¿sabe o que ocurre? Ellos empiezan a pastorearse a sí mismos. Algunas características acá que es muy profundo ese texto y que podemos quedar solamente en él toda la noche para observar. Pero dejo solamente esas características, ¿no? Para decir eso que estamos tratando de marcar acá, que es imposible vivir la comunión con los hermanos sin estar en comunión con el Padre y con su Hijo. Y Judas va a llegar a decir acá en el versículo 12, estos son como manchas en vuestros ágapes. ¿Qué son los ágapes? Los ágapes eran las fiestas de amor. Era la fiesta de comunión, ¿no? Donde ellos, con base en el amor de Dios, se reunían para tomar la cena del Señor, para festejar la muerte del Salvador, como Pablo orientó en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, ¿no? Y que estos eran como manchas. ¿Por qué? Porque venían a disfrutar la comunión con la iglesia, pero sus intenciones no eran verdaderas, no eran puras. No estavam conectados com o Senhor. Apenas les gustava estar aí. E se algo não lhe gustava, agarrava suas cositas e tchau. Quando a comunhão pide que nós trabajemos e lutemos para ordenar as coisas que não estão bem. Amém, queridos? ¿No? E poder, então, seguir adelante. ¿No? Assim como hacemos en el matrimonio, assim como uno empieza una relación con una persona, así como hacemos en la relación del trabajo. Cuando surge un problema, nosotros sabemos de la importancia de cada una de esas cosas, entonces vamos a trabajar para resolverlas. Amén. Entonces, cuando yo deseo tener comunión con un cuerpo, con una congregación, la primera cosa que tengo que entender que eso será imposible si yo no estoy en comunión, en visión, no estoy trabajando con la mente de Cristo. ¿Sí? Que mi mente no está llena de la voluntad del Señor. Objetivos. Nosotros somos seres tan diferentes los unos de los otros. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad, tenemos una forma de ser, pero hay algo que nos puede unir. Hay algo que podemos tener en común, ¿no? Que es exactamente la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso en cualquier dificultad que podemos tener, llegar a tener una dificultad entre nosotros, ¿no? Mañana el hermano miró medio mal para el otro, o algo sucedió en nuestras cuestiones naturales de la vida, aquí nosotros vamos a recorrer para ver quién tiene la razón. La palabra de Dios. Amén. Es la única forma.
É a única forma, um pensamento em comum. Agora, se eu não estou com essa comunhão com o Senhor, que vou dizer? Não me interessa o que pensa o Senhor, me interessa o que eu penso. E aí a coisa se pudre. A coisa se pudre. Por isso que muitas alianças e associações se terminam. Porque não pensam, não querem pensar como o Senhor pensa, não buscam as orientações como diz a palavra do Senhor. Então, estes se tornam manchas em vuestros ágapes, nas festas de amor, de comunhão, de agradecimento ao Senhor por sua muerte, não? Que comendo impudicamente com vosotros, é decir, impuramente, eles se apacientam a si mesmos. Se apacientam a si mesmos. Viste que ele já estava falando anteriormente aí que despreciam a autoridade, não? Como a autoridade não me vale nada, nadie vai dizer-me a mim que tenho que fazer, nadie me vai dizer a mim como tenho que pensar. Não, a autoridade não serve para nada quando está nessa condição, não? Quando está conectado com Cristo, com a cabeça que é Cristo. E estes se vão apacentar a si mesmos, serão nuvens sem água, não levadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sem fruto, 2 vezes muertos e desarraigados. É uma posição bastante dura. Por isso o cristiano, ele sempre tem que estar, por isso que Pablo disse, não, a los Coríntios, pruébese entonces el hombre a sí mismo, e assim coma del pan, e beba de la copa. Pruébese se todavia tu estás em Jesus, não? Por isso esse primeiro ponto, hermanos, é de suma importância para entender, no, que se nós não temos a identidade com Jesus, dificilmente vamos ter também esta identidade com os irmãos. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41 e 42. A ver, quem não pode ler? Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Mire solo, como consecuencia, mire como el versículo empieza. Así que los que recibieron su palabra. ¿De qué está hablando acá el escritor Lucas en el libro de Hechos? Ele está hablando de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, ¿no? Que Pedro se levanta y empieza a predicar y anunciar a Cristo, anunciar la fe en Jesús y todo lo más, ¿no? Dice la palabra que allí en aquel día se unieron muchas almas, ¿no? Eso está en el versículo de número 37. Mira la característica. Al oír esto, se compungiram de coração e dijeron a Pedro e a los outros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? ¿Qué haremos? ¿Viste? Le suscita en el corazón del que escuchó la palabra la pregunta: ¿qué tenemos que hacer? Isso já é a generação de um pensamento comum, não? Que é muito importante para a comunhão. Não, díganos o que temos que fazer. E Pedro le disse: primeiramente, ustedes se arrepientam, não? O que é o arrependimento? Estou caminhando nesse lado, dejo esse caminho porque me di conta que esse caminho me vai levar à morte, esse caminho não vai construir nada em minha vida, pego a meia volta e vou para um outro caminho. Qual é o caminho esse? Jesucristo, o caminho, a verdade e a vida. Então, empieza por aí. Empieza por aí. Nuestra transformação empieza por uma renovação de nosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. ¿Sí? Si no hay eso, no hay forma de haber comunión, de tener algo en común y vivir unidos. ¿Sí? En ese día entonces se convirtieron como 3,000 almas, 3,000 personas se convirtieron. ¿Sí? Y estos que se convirtieron, los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué acontecía entonces? Perseveraba. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, ¿sí? ¿Qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se da cuenta?
Entonces estamos viendo acá, puede haber un descuido, como puede haber también una actitud definitiva, marcada lo que vimos en Judas, ¿no? De gente que se va a apacentar a sí mismo, que va a hacer solamente lo que quiere hacer, lo que piensa que tiene que hacer, ¿no? Pese a cualquier otro llamado que pueda haber en vivir en la comunión, en la fe, lo que tenemos que hacer, va a hacer lo que quiere hacer y va a presentar siempre sus excusas, ¿no? Siempre va a presentar sus excusas, algo que Martín predicó un tiempo acá atrás también, ¿no? Las excusas, siempre estamos dando excusa para todo. Ah, no eso porque no eso, ah, aquello porque aquello, ¿no? Siendo que el que está firme en su comunión con Dios, es imposible que no tenga comunión con sus hermanos y que no viva las realidades, los llamados para la vida. Por eso la palabra está diciendo acá, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar, ¿qué es? Es mantenerse firme. Llueva, yo estoy ahí. Me viene otra oportunidad, yo estoy ahí. ¿No? Me viene la enfermedad, yo estoy ahí con Cristo. Estoy con la iglesia, estoy dando pelea. Eso es perseverar en lo que dijo, lo que dice la palabra del Señor. Y no solamente en la comunión de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, sino en la comunión unos con otros. Es imposible que un hermano que esté en comunión con el Señor diga, yo estoy peleado con aquel hermano. ¿Qué les parece? Es imposible. Es imposible, ¿no? Con ese hermano no, ese hermano yo no puedo hablar. Con ese hermano yo no, con él no voy. ¿Sí? Es imposible, es imposible. Entonces uno debería hacer un examen profundo de cómo está su comunión con Dios para poder entonces vivir una comunión los unos con los otros. En esa primera parte, ¿alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? A ver, ¿alguien que lo quiere hacer? ¿Estamos todo bien? ¿Sí? Bueno, podemos seguir. Vamos a ver características entonces de la verdadera comunión. Ya vimos aquí entonces que es imposible vivir la comunión con los hermanos sin estar en comunión con el Padre y con Cristo, ¿sí? Ahora vamos a ver las características de la verdadera comunión, es decir, que esa comunión va a generar. Amén. Vamos a ver primeramente que va a generar la unidad. Juan capítulo 17, versículo 22 a 23. Y otro, por favor, Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Juan 17, 22. Juan 17, 22 y 23. Y Efesios 4, del 1 a 6. Y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Gracias, Guille. Mire qué lindo esa realidad de la comunión, que fue una comunión que tuvo que ser revelada para nosotros, para que identificáramos la persona del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, si vos lees el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos viendo que mayormente se habla de un Dios uno, ¿sí? Y que tenemos que buscar muchas referencias para entender que habían, o que hay dentro de esta unidad de Dios, tres personas coexistentes con personalidad, ¿sí? Que es una personalidad que manifiesta voluntad, que manifiesta un deseo, que puede hablar, que puede decir, que puede intervenir, ¿sí? Por ejemplo, cuando leemos Génesis, ¿no? En el primer capítulo, ¿no? Allí vamos a ver en todo el capítulo de la creación, ¿no? Que había una mente creadora, que había la palabra de Dios que daba la voz de comando y que el Espíritu Santo iba y ponía todas las cosas en orden. ¿Ok? Y cuando Dios también habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Está hablando de una unidad, ¿sí? Que anteriormente los que compartían de ese pacto, de esa alianza, podían no estar consiguiendo ver o identificarse completamente. Esa bendición nosotros venimos a ver mucho más en el tiempo de la gracia. ¿Sí? Cuando Jesucristo se manifiesta, cuando allí en el bautismo de Jesús, ¿qué ocurre? Dice que se oye la voz del Padre diciendo, ese es mi Hijo, que tengo mucha complacencia, que tengo mucho gusto, ¿sí?
como promesa y hasta mismo identificación profética, decía, aquel que vos veas que el Espíritu Santo desciende y se queda, este es el verdadero ungido de Dios. Entonces vemos la persona del Espíritu Santo también con una personalidad diferenciada. Sí, entonces en la gracia tenemos una visión más adecuada de lo que es la triunidad y lo que es la unidad, ¿no?, de nuestro Dios, ¿sí? Y que va a ser transferido para nosotros cuando nos habla de esa unidad, cuando Jesús está orando acá, haciendo su oración sacerdotal, ¿sí? Cuando Él está diciendo estas palabras, yo en ellos, ¿no?, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nada más y nada menos, Él está dando el ejemplo de la unidad, Jesús está dando el ejemplo de la unidad que Él tiene con su Padre. Con su Padre, que es la unidad que Él quiere que nosotros tengamos también en comunión. Y si nosotros respetamos entonces la voluntad de Dios, si respetamos lo que Él nos dice, si respetamos quién Él es, nosotros no podemos tener comunión, ¿sí?, menos de lo que representa la comunión de Jesús con el Padre, de la comunión que tiene Él con el Espíritu Santo. Viste que dice la palabra, ¿no? Jesús dijo, ¿no?, Él tomará de lo que es mío y revelará a ustedes, y dará a ustedes. ¿Se da cuenta? Entonces, qué cosa gloriosa, hermanos. Y Jesús acá, dentro de esta unidad que Él tiene, está haciendo una oración sacerdotal, está orando por sus discípulos, está orando por la iglesia. Él ya oró en aquel tiempo por nosotros que estamos reunidos hoy como iglesia acá, diciendo esa palabra, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esta unidad, hermanos, de propósitos, ¿no? Vamos a hacer crecer el reino de Dios con todo lo que somos, con lo que tenemos, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos. Cuando tenemos una unidad en comunión verdadera, hermanos, nadie nos va a asegurar, nadie nos va a impedir. ¿Sí? Nadie nos va a impedir. Para que el mundo sepa, mire que nuestra unidad es importante para que el mundo reconozca que Jesús fue enviado por el Padre, ¿no? Cuando la gente común vea que nosotros estamos viviendo algo que el mundo no vive, o sus alianzas son precarias, sus alianzas son temporales, ¿sí? Pero la alianza de la iglesia de Cristo debe ser una alianza permanente, ¿no? Y que será proyectada también para la eternidad. Amén, queridos. Efesios 4, del 1 a 6, a ver. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia de uno a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la fe, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Primeramente, Pablo está hablando acá de una vocación, ¿sí? Y le está instando a que nosotros caminemos o andemos como es digno de nuestra vocación con que fuimos llamados. ¿Sí? Está hablando acá de que cuando escuchamos el Evangelio y nos sentimos identificados con ese mensaje, caminemos ahora dentro de esa vocación, ¿no? Nos sentimos vocacionados a ser hijos de Dios y debemos permanecer en esa situación. Esta vocación y ese caminar sí va a producir en nosotros, ¿qué, hermanos? Humildad. Amén. Va a producir mansedumbre, ¿sí? Va a hacer con que nosotros nos soportemos. ¿Para cuánto es difícil soportar el brazuca acá? ¿No? Es complicado a veces. ¿Sí? ¿Para cuánto es difícil soportar, no, las cosas que nosotros vivimos entre nosotros a veces? Pero la comunión, ella mantiene y genera la unidad. ¿No? La unidad.
somos diferentes, pensamos em formas diferentes muitas vezes em los vários temas, pero temos comunhão em uma forma de pensar que é da forma que Cristo nos ha dado, ¿sí? Para soportarnos com paciência los unos a los outros em amor, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, la paz é aquela que nós produzimos, tratamos de produzir paz para que vivamos em paz acá. ¿Sí? Si tenemos que tragar algunos sapos, lo vamos a tragar. Si tenemos que soportar un golpe en la mejilla, vamos a soportarlo. Eso depende mucho de la espiritualidad nuestra, de cuánto estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Cuánto de la vocación tenemos. ¿Sí? Entonces, es solamente así que podemos guardar la unidad a través de la comunión. La comunión verdadera va a generar la unidad. Pase lo que pase, permaneceremos unidos. ¿Sí? Pase lo que pase, vamos caminar unidos. Amém, queridos? Uma pergunta, comentário dentro desse aspecto? A ver? Pergunta ou comentários que querem dar um aporte? Micrófono acá, por favor. Aí, Martín. Digo que muchas veces me pasa y nos debe pasar a todos. Es un descuido la unidad con nuestros hermanos. Nos saludamos, nos decimos que nos amamos, pero la unidad va más allá. Es como el abrazo, como el sentir lo que le pasa a mi hermano, que yo también lo siento. Y eso hace, digamos, como que ayuda a fortalecer la unidad. Por supuesto. Necesariamente. Por supuesto. Pero tenemos que ser aún, si somos abiertos, un poco más abiertos. Creo que tenemos que trabajar en eso. Tengo que trabajar también. Amén. Cada uno de nosotros vamos a tener un límite, ¿no? Dentro de eso. Nuestro desarrollo espiritual no va a ser igual para todos. Tenemos una meta, tenemos un objetivo a alcanzar, ¿sí? Y generalmente no alcanzamos ese objetivo por nuestros descuidos. Por eso aquí identificamos acá las dos condiciones, ¿no? Descuidos y aquellos que en verdad perdieron completamente el vínculo. Un ejemplo de quien perdió un vínculo en esa comunidad. ¿Quién les hace recordar, por ejemplo, dentro de la compañía de Jesús en aquel tiempo? Judas. ¿Sí? Empezó bien. Chamado. ¿Sí? El Señor lo llamó. En aquel tiempo ele estava disposto a aceptar o chamado para ser um apóstolo. Ele foi enviado de 2 em 2 para sanar os enfermos, echar fora os demônios, fazer toda aquela obra. ¿Sí? Ele estava conectado, pero em um momento foi encontrado em ele um câmbio de pensamento, um câmbio de intenção. Não se identificou tanto com o Cristo que vino e que se revelou pobre, que entrou em Jerusalém com um pojino, montado em um pojino. Sí, ele queria a política, ele queria estar arriba de todo, ¿no? E quando ele viu que isso não ia suceder com esse Jesus, então ele não solamente salta fora de los propósitos, começou a apacentar-se a si mesmo, seus próprios desejos, se começou a ser esta mancha en la fiesta, ágape, en la fiesta de amor, de comunión, ¿sí? Y por fin entrega al Salvador. Por fin entrega. Ve lo peligroso que es, ¿no? Esa condición y que nosotros podemos sentirnos amenazados muchas veces con eso, ¿sí? Podemos sentirnos amenazados con esa situación. Por eso, ese descuido puede proporcionar estas cosas, la pérdida de la vocación, la pérdida de la función, ¿no? Al cual fuimos añadidos al cuerpo del Señor. ¿Sí? Por eso es muy importante que siempre estemos mirando a nuestra posición interna para saber si nosotros todavía estamos en Cristo. Cuando hay mucha resistencia, cuando uno dice, hay gente que no tiene palabra, ¿no? Que dice, voy a hacer eso y no lo hace. ¿Sí? Y muchas veces eso en el campo de lo espiritual, de la iglesia. ¿Te das cuenta? Y es muy serio eso. Entonces tenemos que ver, ¿es un descuido? ¿O ya se está perdiendo, ¿no? La comunión con Dios a punto de tornarse casi un mentiroso?
¿no? Porque nuestra palabra tiene que ser sí, sí o no, no. Lo que pasa de eso, dice la palabra, proviene del maligno. Amén, queridos. Entonces podemos tener dificultad y podemos ayudarnos en ese sentido, pero cuando uno ya no lo quiere hacer, entonces ahí hay una pérdida de tiempo ya, porque está corrompido en verdad. Amén, queridos. Entonces, ¿qué hemos visto acá? Imposible vivir la comunión con los hermanos sin estar en comunión con el Padre y con el Hijo. Primera característica de la verdadera comunión es que genera unidad. Si estamos en unidad, entonces estamos en Cristo. Segundo, genera el compromiso de ministrar y ser ministrados los unos a los otros conforme los dones y llamamientos específicos. Efesios 4, de 11 a 16, 1 Pedro 4, 10, 11. ¿Quién lo tiene? Acá, Santi. Efesios 4, 11 al 16. A ver. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por gema de hombres que para engañar, emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Notan eso dentro de ese texto bíblico, ¿no? Que esta comunión. Y el Señor no hace nada, algo por demás. Todo lo que el Señor hace es necesario. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo esa condición, ¿no? De que el Señor mismo establece dentro del cuerpo, que es la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y que esa institución tiene el fin de perfeccionar a los santos, es decir, ir perfeccionándonos, sacándonos la mugre de la vida antigua, ¿no? Sacando las espinas de la vida antigua y llevándonos aquí, hermanos. Mire ahí que es muy claro lo que el Señor quiere que lleguemos. Dice acá, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, primeramente. Es decir, digamos, todos creemos en eso. É isso que devemos hacer. Eso de que debemos vivir. ¿Sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios, debemos conocerle a Jesús, es decir, nosotros nos vamos ayudando a conocer a Jesús, su poder, su gracia, su santidad, lo que Él puede hacer. Y aún dice, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Chupate esa mandarina. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta la perfección de Cristo. Pastor, pero nadie va a llegar a esa perfección. No llegamos porque nos descuidamos. No llegamos porque muchas veces no nos unimos, no escuchamos la palabra, no meditamos, no aceptamos que otros nos ministren y no queremos también ministrar a otros con nuestros dones y nuestras capacidades y nuestros talentos. Por eso no llegamos. Entonces no es porque el Señor falla, son descuidos nuestros. ¿Sí? Entonces la comunión, ella va a hacer con que uno diga, wow, yo necesito de mi hermano. Amén. Yo necesito de mi hermano. Lo que yo tengo, él no tiene, pero lo que él tiene, yo no tengo.
Yo necesito de mi hermano. ¿Sí? Yo lo necesito. Entonces esa comunión va a generar ese compromiso. Y lo que yo tengo, yo quiero ministrarle a él. Yo tengo un don de sanidad, quiero orar por él. Yo tuve una revelación de la palabra, un alumbramiento, una inspiración de lo que dice la palabra, no una nueva palabra. No, yo quiero revelar a mi hermano, quiero ayudarle, quiero estar como compañero. La comunión, hermanos, Cristo pensó la comunión para eso, para que nos ministremos los unos a los otros con lo que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando yo me someto al cuerpo, es un indicio de que estoy viviendo esa verdadera comunión con el Señor, ¿sí? Quizás yo sepa todo lo que el pastor va a predicar y enseñar hoy, pero yo me someto al cuerpo. ¿Por qué? Porque yo no estoy allí solamente para recibir, pero estoy también para dar. ¿Se da cuenta? Entonces esa es la realidad de la comunión, de ministrarnos los unos a los otros. 1 de Pedro 4, 10 al 11. ¿Quién lo tiene? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforma de la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces ve ahí, hermanos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Allá abajo va a decir el por qué. ¿Sí? Ya va a decir el por qué. ¿Está bien? Cada uno ministra lo que ha recibido. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da. Por ejemplo, hay un hermano que Dios le dio el poder para ir a ministrar personas, imponer las manos, orar por la persona. Si Dios dio ese poder, utilízalo. ¿Se da cuenta? Debe utilizar. Ahora, Dios también ha dado, y está diciendo ahí, ¿no? Para que, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, si Dios dio la capacidad de uno hablar, que hable conforme, ¿qué? Las palabras de Dios. Embasando todo bíblicamente, mostrando lo que dice la Biblia, para que no sea dicho la voluntad humana, ni tampoco el pensamiento humano. Hable conforme las palabras de Dios. Aquele que ministra, ministre conforme el poder que Dios da. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Allá atrás nosotros vimos que la unidad es para que el mundo crea que Jesús fue enviado por el Padre. Y acá nosotros vivimos también la ministración los unos a los otros, y vivimos como iglesia y en comunión. Nos sometemos los unos a los otros para que Dios sea glorificado. Porque la gente va a decir, mira, esa iglesia yo paso, está con la puerta abierta y tiene gente ahí adentro adorando al Señor. Esa iglesia sale, eu passei allá en la plaza y estaban allá predicando en la plaza. Esa iglesia yo veo que la gente tiene unidad, que Dios obra, que Dios opera. Hermanos, todo eso Dios lo hizo para su glória. É daí que eu digo, não? ¿Para que vou? ¿Para que vou a participar? Para a glória de Deus. Ah, eu já sei todo, já sei o que vai dizer. E bueno, o que vou dizer também já sabem. Haga lo mismo. Para a glória de Deus. Nós não buscamos a honra de nadie acá, buscamos a honra de Deus. Se toco, se canto, se predico, se oro, é para a glória de Deus. Amém, queridos? É todo para a glória de Deus. Amém? E depois 1 de Pedro 4, 10 e 11. Não, isso já leímos, não? Claro. Efésios não leímos? Efésios 4, 11, 16. Já leímos todos, já leímos os dois. Então, isso genera então o compromisso de ministrar e ser ministrado los unos por los outros. ¿Estamos, hermano? Lo que tenés, identifique. ¿Sí? Y lo que tenés es para ministrar los unos a los otros. Ahora, lo que no tenés, vas a identificar também em outros. ¿Sí? Essa é a comunhão. Permitir ser também ministrados. Yo lo que no tengo, recibo de otros también. ¿Ah? Bueno, esta comunión es superior, eso es de suma importancia, a cualquier
outro tipo de relação humana, dado a las características citadas anteriormente. Es decir, todo lo que nosotros hablamos anteriormente, aunque no podemos ser aún más profundos con el tiempo, ¿no? Decía mi hermano Martín en otra oportunidad que el tiempo es tirano, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos que correr acá y no podemos hablar todo lo que queríamos hablar, ¿sí? Pero esta comunión, hermanos, eso la iglesia tiene que entender, que es superior a toda y cualquier tipo de relación humana existente. Vamos a Lucas 21, 10 al 17. Lucas 21, 10 al 17. Amén. ¿Quién puede leer? Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales desde el cielo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Amén. Ese texto más específicamente está hablando del pueblo judío, tanto en la calidad de la nueva alianza como también de ese pacto que ellos estaban viviendo, ¿no? Más específicamente a los apóstoles que iban a continuar la predicación del evangelio, iban a sufrir mucha persecución, ¿sí? Ahora mire solo lo que ese versículo está tratando de decir acá, ¿no? De los que se identifiquen con la fe en Jesús y a causa de esa fe en Jesús serán perseguidos, serán presos, serán de todas las maneras vivirán cosas terribles, ¿no? A causa de esa fe. Está diciendo la palabra acá, Jesús está orientando a ellos a entender las señales del fin, ¿sí? Y ele dice ahí, mas seréis, versículo 16, mas seréis entregados, ¿por quién? Padres, que é uma relação humana, ¿sí? Por hermanos, y acá hermanos quiere decir hermanos carnales de sangre, ¿sí? Es lo mismo que cuando el texto en el Antiguo Testamento dice, hay amigo más llegado que un hermano, ¿sí? No está hablando del hermano en la fe, está hablando del hermano carnal, que va a poder muchas veces tener un amigo más llegado que un hermano carnal, ¿sí? Entonces, hermanos, que es otra relación humana social, por parientes, ¿sí? Por amigos, y matarán a algunos de vosotros. Ahora, pensando bien acá, ¿sí? Si todas esas personas, en la calidad de las relaciones humanas que tienen con nosotros, ¿cuántos tienen acá? Vos amás a tu papá, amás a tu mamá, amás a un amigo de repente, ¿sí? Pero si ese tu papá, esa tu mamá, ese tu amigo, estas relaciones no son vividas, fomentadas por el amor de Cristo, lo que va a acontecer, y que puede acontecer incluso con nosotros, es que cuando venga una persecución, ¿sí? Suponete que venga una persecución en contra de los cristianos, ellos vivieron eso, y llega ya en tu casa y dice así, queremos ver tu hijo porque tu hijo dijo que es cristiano, llévatelo, pero no me ponga en problema, ¿sí? Llévatelo. O si esse papá, essa mamá, esse amigo não está tão em comunhão com Cristo, mire, eram relações verdadeiras e profundas. Uma relação com um padre é tremenda, com seus padres, é tremenda. Pero estas mesmas relações são as que vão abrir mano, para eles seriam assim. Jesus estava declarando e profetizando já no futuro, que lo iba a entregar, ¿sí? Que lo iban a traicionar. Entonces, ¿cuál es la relación más interesante para vivir en una iglesia, más allá de que podamos ser amigos, más allá de que podamos tener padres en la iglesia, hermanos en la iglesia? ¿Cuál es la relación, hermanos? La relación de comunión. Acá no se dice que un hermano en Cristo real, auténtico, ¿sí? Auténtico, va a entregar a su otro hermano. Amén.
lo va a abandonar en medio de la persecución, lo va a dejar en medio de la dificultad. Otros cualquiera lo pueden hacer, pero un hermano que está en comunión en Cristo, Él va a perseverar con vos hasta el fin. Hasta el fin. Por eso es que estamos diciendo acá, esta relación de comunión es superior a cualquier otro tipo de relación humana. Entonces en la iglesia nosotros podemos ser amigos, pero tenemos que tener comunión los unos con los otros. Porque la amistad es vulnerable. Hoy pueden estar con vos, mañana no pueden estar con vos. ¿Sí? Hoy te pueden llamar hasta de pariente, mañana ya no te llaman más de pariente, te dan la espalda y chao. Amén. Ahora la comunión va a hacer con que estemos firmes. Amén, queridos. Entonces peleemos por esta comunión más que la amistad. ¿Sí? La amistad sí, alimentada por la comunión, será una bendición. Vamos para los dos últimos puntos para terminar. Es la base para una verdadera amistad entonces entre los hermanos. Juan 15, 14 y 15, después tercero de Juan 1, 15. A ver. Juan 15, 14 y 15. Cuanto más usted lea más rápido, nosotros más rápido nos vamos. Vosotros sois amigos, y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, pero el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Amén. Mira solo lo que Jesús está diciendo acá, ¿no? Juan 15, 14 y 15. Mire solo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se da cuenta? Jesús está diciendo acá, la única forma que nosotros vivamos la realidad de una amistad auténtica y verdadera, ¿ok? Es si nosotros verdaderamente observamos su palabra y su voluntad. Luego Él está diciendo acá que es su palabra, es su voluntad, es el conocimiento en común de la verdad que genera la verdadera amistad. ¿Estamos? ¿Sí? Una amistad basada en lo que yo pienso, en lo que vos pensás, mañana lo que yo pienso puede ser lo que vos no piense y ahí se pudre todo. ¿Está bien? Ahí se pudre todo. ¿Ok? Porque un amigo va a querer que vos le apoye hasta mismo en sus errores. Che, pero vos sos mi amigo. ¿Cuándo se acuerdan del caso ese del chico que fue muerto, ¿no? en Buenos Aires? Y después de condenados los muchachos, cuando ellos vieron que la condena iba a ser muy pesada, empezaron a entregarse los unos a los otros. ¿Sí? Mientras tanto, como eran amigos, ¿no? Participaban a dar muerte a una persona. Cuando vieron las consecuencias de esa realidad, saltaron fuera. Entonces, ¿dónde están los amigos ahí? Los amigos querían, vos callate, vos no decís nada, pacto de silencio. ¿Se da cuenta, hermano? Que un amigo va a querer que vos le apoye en su error. ¿Sí? Va a querer que apoye en su error. Si vos le decís la verdad, ya no es más amigo. Ya no es más amigo. Amén. Por eso Jesús nos deja el ejemplo de cómo una amistad verdadera puede ser fomentada. Tenemos que pensar juntos como Cristo piensa. Amén. Tercera de Juan 1:15. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Wow. Ellos vivían una verdadera amistad, ¿no? La paz sea contigo. Te saludan los amigos. ¿De qué amigos estaban hablando? Si ellos no se veían siempre, ¿no? ¿Por qué eran amigos, hermanos? Porque tenían una fe en común, ¿no? Saluda también vos los amigos. Saluda ahí, como lo hacemos siempre en la mañana. Buen día, hermano, que Dios te bendiga, que tenga un día feliz, un día bendecido. ¿No? Ahí está, y por ahí va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestra comunión nos llama a eso. Amén, queridos? Entonces, esta comunión va a ser la base de una verdadera amistad. Una verdadera amistad. Ahora, ojo, porque esa comunión, cuando vos estés mal, alguien escribió eso en los comentarios del grupo, cuando vos estés mal, es importante que acepte que otro te corrija, que otro te ayude. Porque el verdadero amigo en Cristo, en comunión con vos, no va a querer que vos vayas al pozo, que vos te caiga
al hoyo oscuro y cenagoso y te quede ahí en el lodo. Él va a querer ayudarte, levantarte, y aunque te diga verdades. Vos vas a llegar a la persona y va a querer que la persona te abrace y te diga, listo, sufro con vos, o siento lo que vos tenés, o me alegro con vos también lo que vos te está alegrando, cuando eso muchas veces no está de acuerdo a la palabra de Dios. Vas a decir, no, yo no me puedo alegrar con vos en eso que estás alegrando, porque eso no es verdadero. Amén. ¿Viste lo que es vivir la comunión? Lo que es vivir la comunión. El último punto. Torna posible entonces el desarrollo de la obra de Dios, es decir, a través de esa participación. Hechos capítulo 2, versículo 41 a 47 y después 4:32. A ver. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. 41 hasta el 47. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el tiempo y partiendo el pan en las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? Mire solo. La vida en comunión, que nosotros ya hablamos del versículo 41 y 42. Una de las cosas que la comunión propuso, ¿no? Y que sobrevino en el corazón de ellos fue el temor de Dios. Nosotros antes vivíamos con miedo de Dios, ahora nosotros tenemos temor de Dios, es diferente. Nosotros ahora lo respetamos. Temor es un miedo que respeta, es un temor que reverencia, que no quiere desagradar a Dios, que no quiere ofender a Dios. Antes el miedo que teníamos de Dios, ¿cuál era? Él me va a tirar en el infierno. ¿No? Él me va a matar, Él va a separarme de Él eternamente. Ese es el miedo que uno tenía. Hoy nosotros respetamos a Dios, es diferente. Entonces el temor de Dios, ¿sí? Dice que ellos lograron una vida social. Eso no es un modelo para ser seguido por todos, es decir, la venta de sus propiedades, sus bienes, repartir entre todos. No es un modelo fijo, ¿sí? Pero indica que lo que yo tengo, yo debo compartir también, ¿sí? Para bien de otros y para bien de los que están viviendo la comunión. ¿Sí? No debo retener, ¿por qué? Porque sé que mi hermano, mi hermana va a tener una necesidad, o que la obra de Dios en sí tiene una necesidad. Entonces yo comparto, ¿sí? Después dice acá que ellos perseveraron unánimes cada día en el templo, es decir, no importa qué día sea, yo estoy ahí porque en verdad tengo que hacer el desarrollar de la obra del Señor. No, yo motivo a otros estando, ¿sí? Yo motivo a otros estando. En el partimiento de los panes en las casas, ellos hacían mucho eso porque ustedes saben, no tenían un templo para congregarse. Entonces muchas veces su comunión, la cena del Señor, como Pablo dice allá en 1 Corintios 11, era hecha en las casas. Entonces ellos se reunían allá para compartir la cena del Señor, ¿sí? Cuando muchos se unían en el pórtico de Salomón, que fue la única parte después de la construcción de los 3 templos, ¿no? El primer templo, el templo de Salomón, el segundo templo fue el templo de Zorobabel, y el tercer templo fue el templo de Herodes, y hasta el templo de Herodes quedó un espacio, ¿no? Que era ellos solían llamar de pórtico, ¿no? Que era como si fuera una vereda que quedó desde el templo de Salomón, ¿no? En toda la destrucción que hicieron en el templo, después las reformas y todo lo más, quedó esa parte ahí, y ellos justamente en esa parte a veces se reunían, no para tener comunión con unos con los otros, pero no era el templo ese, ¿no? El templo ahora somos nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros, y esa unidad acá es el templo del Señor, ¿sí? Entonces ellos en las casas hacían esa comunión, vivían esa comunión, amén. Por eso, haciendo todo eso, hermanos, participando, ¿y cómo hacían eso? Con alegría y sencillez. Ay, tengo que ir, ¿no? Ay, tengo que estar. Ay, tengo que hacer.
No, eso no es comunión. La comunión genera liberalidad, ¿no? Libertad. Yo voy porque quiero edificar la obra de Dios, porque quiero que personas vean que estoy unido, porque quiero animar a mi hermano, porque quiero ministrar y ser ministrado por él. Amén, queridos. ¿Sí? Ellos hacían eso con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué acontecía? El buen desarrollo de la obra de Dios. Versículo 47 va a decir eso: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor iba añadiendo, porque veía que era una comunidad donde se podía llevar a esas personas. Ahora, si nosotros nos peleamos acá, vivimos con la cara virada uno con el otro, no podemos ni saludarnos, el Señor no va a traer almas acá. ¿Amén? Y ni tampoco te va a ser un padre espiritual. ¿Sí? Va a ser como como llamaban los fariseos, ¿no? Que había una demanda, Jesús hacía una demanda con ellos y decía: ustedes recorren millas y millas y millas para hacer un prosélito, es decir, para sacar a alguien de una religión y traer a la suya, y después lo torna 1000 veces peor que un hijo del infierno. ¿No? Es la experiencia que muchas veces uno puede tener en una iglesia si nosotros no vivimos en comunión, si no nos soportamos lo uno al otro, si no guardamos la espalda uno del otro, ¿sí? Si no nos respetamos. ¿Me cuenta? Es muy importante la comunión, hermano, para el buen desarrollo de la obra de Dios. Y por último, 4:32, ¿qué dice? De Hechos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Un solo corazón y tenían todas las cosas en común. Amén. Y has echado el desafío en esa noche que fue trabajado durante todo el mes. Vamos a tener comunión, hermanos. Vamos a vivir la comunión. Vamos a pelearla, vamos a batallarla por ella, ¿no? Primeramente debemos, la señal de la cruz, ¿no? Que nosotros vemos como símbolo de la muerte y la entrega de Jesús. Ella habla y deja una señal acerca de eso. Primeramente, comunión vertical, comunión con el Señor, ¿sí? Para recibir todas las sensaciones, sentimientos, verdad, para permitir que nuestra mente sea cambiada por la palabra de Dios. No es la decisión que nosotros tuvimos. Primeramente, relacionarnos con Él, ¿sí? Eso es simplemente un ejemplo, eso no es bíblico, no estamos acá exaltando la cruz como un símbolo de idolatría, no, hermanos, es un símbolo, una referencia nada más. Entonces, primeramente nuestra comunión con Dios, es lo que fue posible a través del sacrificio de Jesús, ¿sí? Y después esa comunión con Dios conectada hizo la comunión horizontal entre nosotros. Amén. Por eso podemos tener comunión unos con los otros y debemos pelear por ella y debemos fomentarla para la gloria de Dios. Amén. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús, vamos a orar. Si te sentís débil en esa comunión, primeramente con tu Señor, te falta el argumento de la palabra, ¿no? Para tu vida, ¿no? Quizás muchas de las cosas que vos vivís, ya sea en tu familia, en tu trabajo, ya sea en la iglesia, muchas veces no es motivada por una palabra del Señor, por algo que viene del Señor. Hoy es el momento de que te preocupes en esa tu relación con Dios, ¿sí? En esa tu relación con Dios, en esa tu comunión con Dios primeramente, porque será muy duro escuchar lo que uno tiene que decir, una predicación, un anuncio, si yo no estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Será muy pesado, ¿no? No, de eso no. Prefiero quedar en mi rinconcito y todo bien. ¿Eh? Entonces, primeramente, eso vamos a trabajar eso. En todas las cuestiones de tu vida, lo que dice la palabra de Dios para mí. Y después, ¿no? ¿Cómo tengo que vivir con mi hermano? Si te resulta difícil eso, hoy puedes pedir gracia de Dios para hacerlo. Amén. Hoy podés pedir gracia de Dios. Vamos a orar. Amén. Después vamos a cantar unas canciones para que terminemos nuestra reunión con alegría en el Señor. Padre, muchas gracias por esa noche. Gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hemos trabajado durante este mes esse tema de la comunión, que vemos que es de suma importancia, Señor.
para que podamos, amado, recibir amparo de tu parte y para también poder dar, Señor amado, amparo a nuestros hermanos. Mi bendito Señor, sabemos que es difícil dentro de un mundo donde muchos de nosotros, en nuestra naturaleza humana, somos egoístas, Señor. Pensamos primeramente en nosotros, pensamos en nuestro bienestar y nunca, o quizás, Señor, muy difícil pensar en el bienestar del nombre glorioso de Cristo que tiene que ser alabado y glorificado en ese tiempo. Por isso, mi bendito Senhor, que nessa noite tu puedas ajudar-nos, que em tu bondade, em tu misericórdia, tu puedas, Senhor, ajudar-nos a viver a realidade do Evangelho, a viver a unidade da comunhão, Senhor, a ser unidos, Senhor, a ter um mesmo propósito, algo em comum e em unidade, Senhor. Por isso, ajuda-nos, amado, ó Padre, a fortalecer esta comunhão contigo e a comunhão com nossos irmãos, e vamos encontrar um lugar de paz, um lugar, Senhor, satisfatório, um lugar alegre, feliz, de gozo espiritual e também de realização em nossas áreas humanas, já seja em nossa família, já seja em nossa amistad, já seja em nossas associações e alianças. Por isso, graças, Senhor, por esse momento, a nossa oração que hacemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Vamos cantar algumas canções, já nos estaremos despedindo. Hoje invertimos pouquito a causa do trabalho de Checho, ¿no? Que salió un poquito más tarde. Amén. Vamos a cantar al Señor. ¿Lo hacemos corrido o por ahí hacéis música? ¿Lo hacemos corrido o por ahí queréis hacer música? Ah, sí, música. Bueno, vamos a alabar a nuestro Dios entonces en esta noche. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. La palabra es clara, nos enseña a que debemos estar unidos, hermanos. Es lo mejor que nos puede pasar, en comunión, uno con los otros. Estamos con el Señor primero y después entre nosotros. A mí, por ejemplo, le quiero dar algo, un testimonio chiquito. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, me encontré con una persona que era mi amigo. Y al verlo a él es como que me fortaleció y a él le pasó lo mismo. Seguimos congregándonos, estudiamos juntos y hoy en día estamos en los caminos del Señor y seguimos siendo amigos y hermanos en Cristo. Es importante que es esto, Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, mi Señor. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sí, Señor, toda la gloria para ti, Señor.
por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo penas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Te alabamos. Entraré por tus puertas. A ver. Por tu puerta con acción de gracias, con alabanza y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Desde nuestros corazones nos levantan el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad.
hay uno, solo hay uno, que es digno, Jesucristo, Jesucristo, digno de gloria, solo hay uno, que es digno, Jesucristo, digno de gloria, 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 digno de gloria. Padre te adora, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno, que es digno, Jesucristo, digno de gloria, amén, sí Señor, gracias Padre, te adoramos Señor, que tu Espíritu descienda. Yo le cambié la nota, ¿viste? ¿Lo puede hacer ahí? ¿Ah? O en la nota original, como quiera. Sí. Como no ensayamos, con las notas estamos medio... y... transforma lo que soy, Desesperado estoy, hambriento de tu amor. y yo quiero más. Mi vida es un altar, Ven, toma tu lugar. y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos su presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos su presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Forma lo que soy, Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia,
apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Sí, Señor, aquí estamos para adorarte, para bendecirte cada día, Señor. Tú eres santo y eres poderoso. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Sí, Señor, gracias, mi Dios. Te bendecimos cada día en el nombre de Jesús. Tu presencia está aquí con nosotros. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Toda la gloria es para ti, Señor. Todo es tuyo. Nosotros somos tu creación y te adoramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos queridos. Nos hemos gozado delante de la presencia del Señor. Y es lo más hermoso que nos puede pasar. Estar en la presencia del Señor y hemos aprendido algo. A estar más unidos, hermanos queridos. Tal vez no somos los muchos, pero estamos unidos. Amén. Y seremos más. Por eso vamos a hacer una oración de despedida y agradeciendo a Dios. Padre amado celestial, Señor Jesús, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias porque aquí hemos estado delante de tu presencia, Señor. Tú nos acompañaste, como dice la alabanza, amado Dios, pero también, Señor, nos enseñaste en esta comunión, Señor, perfecta que eres tú y nosotros, nuestros corazones, Señor. Pero, mi amado Señor, hemos aprendido algo más, Señor, a no descuidar, Señor, la comunión entre nuestros hermanos, entre el cuerpo de Cristo, mi amado Señor, que podamos fortalecerlo cada día más, Señor, cada día más, Señor, porque ese es el propósito tuyo. Por eso te damos gracias, Señor. Y ahora, antes de regresar a nuestros hogares, Señor, te pedimos que la porción de tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe de regreso a nuestros hogares, con tus cuidados, mi amado Señor, y que mañana, Señor, también podamos tener un excelente culto a ti, mi amado Señor, porque tú eres el que se lleva esta gloria, todo este privilegio, Señor, de que te honramos, te exaltamos, es para ti, Señor, porque tú, merecedor de gloria y honra eres. Te glorificamos, Señor, y muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos amados. Aleluya.